El millonario abrió la puerta y palideció. La repartidora era el pasado que se escapó, y el bebé en su regazo tenía su cara, aún de bebé. ¿Qué crees que pasará en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad la estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que jamás escucharás. Si esta historia te conmovió, como oyente premium, hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Son historias que solo los más cercanos conocen. Haz clic en Conviértete en miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas a un precio asequible. El timbre del lujoso apartamento resonó en la espaciosa sala de estar de mármol travertino. Hugo Belen consultó su reloj de pulsera, un Patek Philippe, que había costado más de lo que muchos habían ganado en años de trabajo. Eran exactamente las 19:43 y no esperaba a nadie. Sus empleados sabían que detestaba que lo molestaran en casa, sobre todo los viernes, cuando reservaba tiempo para sí mismo tras una semana agotadora al frente de Belen Investimentos, una de las firmas de corretaje más grandes del país. El intercomunicador volvió a sonar. Impaciente, Hugo dejó su copa de vino en la mesa de centro y entró en el recibidor. En el monitor de seguridad solo vio una silueta femenina, parcialmente iluminada por la tenue luz del pasillo. Algo en su postura le resultó familiar, pero descartó la idea. Probablemente alguna entrega no solicitada. ¿Quién es?, preguntó, presionando el botón del intercomunicador. Hugo, soy yo, María. El nombre le atravesó la mente como una flecha, azotando recuerdos que había guardado con esmero en lo más profundo de su conciencia. María Ribeiro. Habían pasado 10 años desde la última vez que escuchó esa voz. 10 años desde que eligió su carrera por encima del amor que compartían. Con dedos ligeramente temblorosos, abrió la puerta. Al abrirla, el tiempo pareció detenerse. Ante él estaba María, más madura de lo que recordaba, pero con los mismos ojos marrones que lo habían cautivado en el programa de economía de la USP. Su cabello, antes largo hasta la cintura, ahora enmarcaba su rostro con un moderno corte hasta los hombros. Vestía con sencillez, vaqueros, una blusa blanca y un bolso de cuero desgastado colgado del hombro. Pero no fue la visión de María lo que paralizó a Hugo. Fue la presencia del niño a su lado. Un niño de unos 9 años, con ojos idénticos a los suyos. El mismo peculiar tono verde grisáceo que había heredado de su abuela portuguesa. La misma barbilla decidida. La misma expresión de intensa curiosidad que Hugo veía en sus fotos de infancia. «Hola», dijo María con esa voz suave que él jamás había olvidado. «Perdón por aparecer así, sin avisar». Hugo sintió la garganta seca. Las palabras se le atascaron en algún lugar entre el cerebro y la boca. Su mirada oscilaba entre María y el chico, mientras una dolorosa certeza crecía en su pecho. «Este es Lucas», continuó, poniendo la mano sobre el hombro del niño. «Tu hijo». La palabra hijo resonó en los oídos de Hugo, como si la hubieran gritado, aunque María había hablado casi en un susurro. Todos los números, estadísticas y estrategias financieras que ocupaban su mente a diario parecieron evaporarse al instante. «¿Mi hijo?». Las palabras sonaban extrañas en su propia voz. «¿Podemos entrar?», preguntó María. «Necesitamos hablar». Como un autómata, Hugo se hizo a un lado y les permitió entrar. Lucas miró a su alrededor, impresionado por el lujo del apartamento, los cuadros de artistas de renombre, los muebles de diseño, la vista panorámica de la ciudad iluminada a través de los ventanales. «Bonita casa», comentó el niño, con una espontaneidad que desarmó por completo a Hugo. «Gracias», respondió mecánicamente, todavía procesando la situación. Estaban sentados en la sala. El contraste era marcado. Hugo, con su impecable traje italiano, estaba sentado en el sillón de cuero, mientras que María y Lucas ocupaban el sofá blanco, desentonando en el espacio meticulosamente decorado. «¿Cuánto tiempo sin verte, Hugo?», rompió María el silencio. «¿Te ves bien?». «Tú también», respondió él automáticamente, aunque podía ver el cansancio en sus ojos. «María, no puedes aparecer después de todos estos años y decir que tengo un hijo». «Intenté decírtelo», respondió con voz firme,
pero no acusatoria. Al principio, cuando supe que estaba embarazada, acababas de mudarte a Nueva York para hacer prácticas. Llamé varias veces al número que me dejaste. Hugo sintió una punzada de culpa. Había cambiado su número al llegar a Estados Unidos, aprovechándose de la oportunidad que sabía que transformaría su carrera. La relación con María ya había terminado. Un acuerdo mutuo, se decía siempre, aunque sabía que la decisión había sido en gran medida suya. Luego lo intenté a través de amigos en común, pero parecía que habías cortado todos los lazos, continuó. Cuando volví a buscarte unos años después, ya eras el gran Hugo Belen, y no pude pasar de tus asesores y secretarios. Lucas, ajeno a la tensión entre los adultos, se había puesto de pie y observaba con curiosidad los trofeos y premios económicos exhibidos en un estante de cristal. ¿Todo esto lo ganaste tú?, preguntó el niño, volviéndose hacia Hugo. Sí, respondió, dándose cuenta de lo vacía que sonaba la palabra en ese momento. Genial, comentó Lucas, dirigiendo su atención a un globo iluminado en la esquina de la habitación. Hugo observaba cada movimiento del chico, buscando y encontrando similitudes inquietantes. La forma en que ladeaba la cabeza al examinar algo, la forma en que fruncía ligeramente el ceño al concentrarse. ¿Por qué ahora?, preguntó Hugo finalmente, volviéndose hacia María. ¿Por qué después de tantos años? María respiró hondo. No fue una decisión fácil. Construí mi vida y crié a Lucas sola. Tengo un trabajo estable como profesora universitaria en Campinas. Pero ella hizo una pausa y Hugo notó que sus manos temblaban levemente. La vida no ha sido fácil, Hugo. Soy profesor contratado, no titular. El alquiler ha subido y Lucas está creciendo. Necesita más cosas. Y él empezó a hacer preguntas sobre su padre. Hugo sintió un nudo en la garganta. Un hijo. Tenía un hijo que había crecido sin conocerlo, mientras él amasaba fortunas, conquistaba el mercado financiero y compraba apartamentos y coches de lujo. No estoy aquí para pedir dinero, añadió María rápidamente como si le leyera el pensamiento. Estoy aquí porque Lucas tiene derecho a conocer a su padre, y tú tienes derecho a saber que existe. Lucas regresó con su madre, aparentemente cansado de explorar el apartamento. Sus ojos se cruzaron con los de Hugo, y hubo un momento de reconocimiento mutuo que conmovió profundamente al empresario. Mamá dijo que estás muy ocupado, dijo el niño, sorprendiendo a Hugo, que diriges empresas grandes e importantes. Sí, respondió Hugo, sintiéndose repentinamente avergonzado de sus conquistas ante aquellos ojos inocentes. Estoy ocupado. De acuerdo, dijo Lucas, encogiéndose de hombros con sorprendente madurez. Yo también. Tengo fútbol los martes y jueves, clases de guitarra los miércoles y los fines de semana ayudo a la abuela Rosa en la feria de artesanía. Hugo sintió que algo se rompía en su interior. Este niño, su hijo, hablaba de su sencilla rutina con el mismo orgullo que sentía al cerrar tratos millonarios. Lucas, llamó María, ¿por qué no te lavas las manos? Hemos viajado mucho hoy. Cuando el niño salió hacia el baño, María se inclinó hacia adelante. No vine a complicarte la vida, Hugo. Vine porque Lucas tuvo problemas de salud recientemente y los médicos necesitaban sus antecedentes familiares. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía posponerlo más. ¿Problemas de salud? La preocupación en la voz de Hugo lo sorprendió. Nada grave todavía, pero necesitamos investigar. Son alergias persistentes y el médico quiere descartar enfermedades hereditarias. Hugo se pasó la mano por el pelo, un gesto inusual que delataba su nerviosismo. Su mente, entrenada para calcular riesgos y oportunidades, parecía incapaz de procesar la situación. ¿Dónde te alojas?, preguntó finalmente. En un pequeño hotel en el centro. Regresamos a Campinas el domingo. Hugo miró el pasillo por donde Lucas había desaparecido, luego a María, y finalmente la ciudad iluminada al otro lado de la ventana. Su imperio financiero, construido con tanto sacrificio, de repente parecía pequeño ante la magnitud de este momento. «Quédate aquí», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. «Tengo habitaciones para invitados. Podemos hablar más, conocer a Lucas». La mirada de sorpresa en el rostro de María fue rápidamente reemplazada por una sonrisa vacilante.
la misma sonrisa que, una década atrás, había hecho que su corazón se acelerara. ¿Estás seguro?, preguntó ella. Hugo no estaba seguro de nada en ese momento, salvo que, por primera vez en años, sentía que algo verdaderamente importante estaba sucediendo en su vida. El fin de semana se convirtió en una semana entera. Hugo, por primera vez en años, canceló reuniones y delegó decisiones importantes, alegando una emergencia familiar, palabras que le resultaron extrañas incluso a él. Tras su insistencia, María aceptó extender su estancia en Sao Paulo, sobre todo porque Lucas necesitaba hacerse pruebas especializadas, que Hugo insistió en programar con los mejores especialistas. En su ático de 400 metros cuadrados, Hugo se sentía extrañamente fuera de lugar. El espacio que antes le parecía adecuado, ahora resonaba con una inmensidad solitaria que solo la presencia de Lucas y María podía llenar. Era como si de repente viera su propia vida a través de una nueva lente, una que revelaba el vacío tras el éxito. En la mañana del cuarto día, Hugo encontró a Lucas despierto antes que todos, sentado en el porche, viendo cómo Sao Paulo despertaba. El empresario se sirvió café y en un impulso le preparó chocolate caliente al niño. ¿Te gusta la vista?, preguntó entregándole la taza a Lucas. Es diferente a Campinas, respondió el niño soplando el chocolate humeante. Desde casa se ven los árboles y el parque, aquí solo hay edificios. Hugo sonrió. ¿Extrañas los árboles? Un poco, pero hay otras cosas interesantes aquí. ¿Cómo qué? Como tú, respondió Lucas con la desconcertante sinceridad de los niños. Siempre he querido conocer a mi padre. La palabra padre impactó profundamente a Hugo. Era la primera vez que Lucas lo llamaba así, aunque fuera indirectamente. Lucas empezó sin saber cómo proceder. Sobre eso, no sabía que existías. Si lo hubiera sabido, no pasa nada, interrumpió el niño, sorprendiéndolo. Mamá me explicó que se separaron antes de que ella supiera que yo estaba en su vientre. ¿Ella dijo eso? Sí. Dijo que estabas construyendo tu futuro en otro país y que ella decidió construir el nuestro en Campinas. Hugo sintió una mezcla de gratitud y culpa. María podría haber albergado resentimiento hacia su hijo, pero decidió perdonarles la vida a ambos, Lucas y él. Tu madre es una mujer increíble, comentó, dándose cuenta de que esa era una de las pocas verdades absolutas que conocía. Ella es la mejor, asintió Lucas antes de agregar, pero a veces llora cuando cree que estoy durmiendo. Esa revelación golpeó a Hugo como un puñetazo. La imagen de María llorando sola mientras él celebraba otro trato exitoso se formó vívidamente en su mente. ¿Y tú?, preguntó Lucas interrumpiéndola. ¿Tienes novia? Hugo se rió, sorprendido por el cambio de tema. No, no lo sé. He tenido algunas relaciones, pero nada serio. ¿Por qué? La simple pregunta lo pilló desprevenido. ¿Por qué? En serio. A sus 38 años había salido con varias mujeres, ejecutivas, modelos, socialites, pero ninguna había roto la barrera que él mismo había construido. Supongo que nunca encontré a la persona adecuada, respondió, sabiendo que era una verdad a medias. Mami tampoco ha tenido un novio serio, comentó Lucas. La tía Débora siempre dice que está desperdiciando su juventud por mi culpa, pero mami siempre dice que soy la mejor elección que ha hecho en su vida. Hugo sintió el peso de esas palabras. Mientras él acumulaba logros profesionales, María dedicó su vida a su hijo. Un hijo que ni siquiera sabía que existía, pero cuya ignorancia no disminuía su responsabilidad. ¿Quién es la tía Débora?, preguntó, intentando asimilar más detalles de aquella vida paralela que transcurría sin él. La hermana menor de mamá. Ella también vive en Campinas, pero siempre está viajando. Es fotógrafa. El sonido de pasos interrumpió su conversación. María apareció en el balcón, vestida con una bata que Hugo había dejado en la habitación de invitados, una prenda demasiado cara para el uso informal que le daba. «Buenos días», dijo, con un poco de vergüenza al darse cuenta de que Lucas y Hugo estaban hablando. «Perdón, me quedé dormida. Le estaba contando a Hugo lo de la tía Débora», explicó Lucas. «Espero que solo las partes buenas», bromeó María, alborotando el pelo de su hijo. Luego, volviéndose hacia Hugo, preguntó, «¿A qué hora es la cita hoy?»
A las 2 p.m., el doctor Méndez es el mejor alergólogo pediátrico del país. Hugo, yo... dudó. Agradezco tu ayuda, pero no quiero que pienses que por eso vine a Sao Paulo. Lo sé, respondió y se dio cuenta de que sí. En los últimos días, al observar la interacción entre madre e hijo, la dedicación de María se había hecho evidente. Pero quiero ayudar. Necesito ayudar. María asintió, un agradecimiento silencioso. Lucas terminó su chocolate y pidió permiso para usar la tableta que Hugo le había prestado, dejando a los dos adultos solos en el balcón. Es un chico estupendo, comentó Hugo cuando Lucas entró. Hiciste un trabajo increíble. Hice lo que pude, respondió ella aceptando el café que le ofrecía. No fue fácil. Mis padres me ayudaron mucho al principio, mientras terminaba mi maestría, y ahora eres profesor universitario. Profesora contratada de literatura brasileña, corrigió. Todavía no he aprobado el examen de titularidad. El mercado académico está cada vez más difícil. Hugo la observaba mientras hablaba de su trabajo. María siempre había sentido pasión por la literatura, incluso cuando estudiaban economía juntos. Recordó cómo ella podía encontrar poesía en los números, un enfoque que él, demasiado pragmático, nunca pudo comprender del todo. ¿Y tú?, preguntó. Leí sobre ti en Forbes el año pasado, el joven prodigio que revolucionó el mercado financiero brasileño. Hugo sonrió avergonzado. La prensa exagera. No exageres, no. Sé que tu fondo de inversión ha superado los 10.000 millones en activos. Has logrado lo que siempre quisiste. Había una melancolía en su voz que le hizo preguntarse por primera vez si lo que siempre había querido era realmente lo que necesitaba. María, empezó, sintiendo que era el momento de abordar el tema que pendía entre ellos. ¿Por qué no me buscaste antes? Después de que volví de Estados Unidos no fue tan difícil encontrarme. Suspiró mirando la ciudad que se extendía bajo ellos. Al principio lo intenté, muchas veces. Luego acepté que habías seguido tu propio camino. Yo forjé el mío. Lucas era demasiado joven para hacer las preguntas difíciles y yo estaba demasiado ocupada intentando sobrevivir. ¿Y ahora? Ya tiene edad suficiente para cuestionarlo, y no quería mentirle. Además, hizo una pausa. Sus alergias han empeorado. Los médicos de Campinas sospechan una afección genética. Necesitábamos su historial médico. Ya veo, respondió Hugo, aunque presentía que había algo más. ¿Y cuánto tiempo piensas quedarte en Sao Paulo? Ya no lo sé, admitió María. Los exámenes deberían tardar unos días. He pedido 2 semanas libres en la universidad. Luego... Dejó la frase en suspenso, y Hugo se dio cuenta de que ninguno de los dos tenía un plan claro para el futuro. La presencia de Lucas había desestabilizado todas las certezas. «Quédate todo el tiempo que necesites», dijo. «Tengo mucho espacio aquí. No quiero perturbar tu vida, Hugo». «¿Qué vida?», me escapó la pregunta sin que pudiera evitarlo. «Trabajo 16 horas al día. Ceno solo casi todas las noches. Los fines de semana analizo informes financieros. Esta no es una vida para arruinarla». La mirada de María se encontró con la de él, y por un momento, Hugo vio en ella a la joven de la que se había enamorado 15 años atrás. Decidida, astuta, capaz de ver a través de las capas de protección que había construido a su alrededor. «¿Qué pasó realmente entre nosotros, Hugo?», preguntó en voz baja. «Éramos tan unidos, teníamos tantos planes». La pregunta abrió un torrente de recuerdos que Hugo había guardado ocultos durante años. Recordó las tardes estudiando juntos en la biblioteca de la USP, los ambiciosos planes que hicieron para transformar el sistema financiero brasileño, las noches que hablaron del futuro hasta el amanecer. Tenía miedo, admitió, sorprendiéndose con su honestidad. Cuando recibí la oferta de ir a Nueva York, vi la oportunidad de lograr todo lo que siempre había soñado, pero sabía que no podía ir. Mi maestría, mi familia... «Nunca me preguntaste si iría contigo», observó sin acusación alguna en su voz. «Simplemente asumiste que nuestras vidas tomarían rumbos diferentes». Hugo dudó, enfrentándose a una verdad que nunca había admitido. «Pensé que sería más fácil así, una ruptura definitiva, sin promesas de una relación a distancia que eventualmente se desgastaría».
¿Y fue más fácil? La pregunta flotaba entre ellos, cargada de significado. Antes de que Hugo pudiera responder, Lucas reapareció en el porche, entusiasmado por algo que había encontrado en Internet. «Mira, mamá, hay un parque cerca con un planetario. ¿Podemos ir?» El momento de vulnerabilidad entre los adultos se disipó, pero Hugo sintió que algo fundamental había cambiado. Un muro había empezado a derrumbarse. «Claro que sí», respondió, sorprendiendo tanto a Lucas como a María. Después de la cita con el médico, ¿qué tal si vamos los tres? La sonrisa que iluminó el rostro del niño valía más que todos los negocios que Hugo había cerrado. María lo observaba con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más, quizá esperanza. En ese momento, al mirar a su hijo y a la mujer que una vez amó, Hugo sintió el peso de 10 años de ausencia, pero también sintió, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de un nuevo comienzo. La visita al planetario se convirtió en un paseo por el Parque Ibirapuera, que se prolongó hasta el anochecer. Hugo, acostumbrado a controlar cada minuto de su día para ser productivo, se sorprendió de la facilidad con la que perdía la noción del tiempo. Observó fascinado cómo Lucas absorbía conocimiento con una voracidad similar a la suya de niño, preguntando sobre las constelaciones del planetario, cuestionando la historia de los monumentos y apasionándose por la arquitectura de Oscar Niemeyer. Aquella tarde en el parque había sido como un portal a una dimensión alternativa, una donde Hugo Velen no era el temido tiburón del mercado financiero, sino simplemente un padre paseando con su hijo y con María. Su presencia añadía complejidad a todo. En los instantes en que sus miradas se cruzaron por encima de la cabeza de Lucas, Hugo sintió que algo latente se despertaba en su pecho. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en el balcón, Hugo recibió una llamada de Paulo Monteiro, su socio y amigo de la universidad, el único que había permanecido cerca después de su meteórico ascenso. «Cayo, la junta directiva está presionando. La fusión con Grupo Méndez debe concretarse esta semana. Te necesitamos aquí». Hugo miró hacia el apartamento, donde vio a Lucas y María desayunando en la cocina. Se reían de algo, ajenos a su conversación. «No puedo ahora mismo, Paulo. Es una situación familiar complicada». «¿Familia? ¿Desde cuándo tienes familia, Hugo?» La pregunta, aunque hecha en broma, le cayó como un rayo. «Mira, sé que estoy siendo insensible, pero estamos hablando de un acuerdo de 2.700 millones de dólares. Si no lo cerramos pronto, los estadounidenses vendrán y se lo llevarán». Hugo respiró hondo. «Termina la diligencia debida sin mí. Confío en tu criterio». «¿En serio? Nunca has dejado que nadie cierre nada de más de 500 millones de dólares sin revisar personalmente cada coma de los contratos». «Las cosas han cambiado, Paulo. Tengo un hijo». El silencio al otro lado de la línea era tan profundo que Hugo pensó que la llamada se había cortado. «¿Un hijo? ¿Qué quieres decir con un hijo? ¿De quién? ¿Cuándo? ¿Cómo no me enteré de esto? Es complicado. María está aquí con él. ¿Recuerdas a María de la universidad? ¿María Ribeiro? ¿La que dejaste para ir a Nueva York?» «Claro que me acuerdo. Era la única que te hacía reír en aquel entonces». La observación lo tomó por sorpresa. Era cierto. María siempre había logrado romper su seriedad, aportando ligereza a su vida excesivamente centrada. «Ella tuvo a mi hijo, Paulo. Lucas. Tiene 9 años». Otro largo silencio. «¿Y ahora te encuentras con el chico? ¿Después de 9 años?» «No lo sabía», respondió Hugo, dándose cuenta de lo inadecuada que sonaba la explicación. «Intentó decírmelo, pero no pude contactarme». «Bueno, eso explica tu desaparición estos últimos días. ¿Qué vas a hacer ahora?» La pregunta resonó en la mente de Hugo. ¿Qué iba a hacer? Su vida, meticulosamente organizada, había dado un vuelco. Planes que antes parecían sólidos, ahora parecían frágiles ante la realidad de ser padre. «Aún no lo sé. Tiene algunos problemas de salud. Estamos investigando». «¡Guau! ¿Quieres que pase luego? ¿Quizás para conocer al chico?» La sincera oferta de Paulo lo conmovió. «Gracias, pero no ahora. Todavía nos estamos adaptando. Te avisaré cuando llegue el momento». Cuando colgó, Hugo notó que María lo observaba desde la puerta del balcón. «¿Problemas en el trabajo?»,
preguntó. Nada que no pueda esperar, respondió, sorprendido por su propia seguridad en esa afirmación. No quiero interrumpir tu rutina, Hugo. Si necesitas ir a la oficina... No te preocupes, la interrumpió con suavidad. Paulo puede con esto. Hoy tenemos los resultados de la prueba de Lucas, ¿recuerdas? Ella asintió, y Hugo notó la preocupación en sus ojos. Estoy nerviosa. Sus alergias han empeorado estos últimos meses. El doctor Méndez es el mejor. Si hay algo, él lo identificará. En ese momento, Lucas apareció detrás de su madre. ¿Podemos jugar a ese juego de mesa antes de ir al médico? Lo prometiste ayer. Hugo sonrió. La noche anterior, había desenterrado un viejo juego de guerra que guardaba desde su adolescencia. Claro, yo montaré el tablero. La mañana transcurrió en una burbuja de normalidad casi surrealista. Hugo, el hombre que presidía las reuniones donde se negociaban millones, estaba ahora enfrascado en una batalla territorial con un niño de 9 años, riéndose de las estrategias sorprendentemente astutas de su hijo. Fue en el camino al consultorio del médico cuando todo cambió. Iban en el asiento trasero de la camioneta de Hugo, con Bento, su chofer durante años, conduciendo por la avenida Paulista. Lucas estaba emocionado, hablando de un libro de astronomía que había encontrado en la biblioteca del apartamento, cuando de repente se le quebró la voz. Hugo miró al chico y se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Lucas? María lo notó al instante, alzando la voz alarmada. ¿Qué pasa, hijo? El niño se agarró la garganta, con los ojos abiertos por el pánico. Su respiración se convirtió en un silbido agudo. «No puede respirar», gritó María con el terror reflejado en su voz. «Es una reacción alérgica. Bento, hospital ya». «El sirio-libanés está más cerca», respondió Hugo, marcando ya al doctor Méndez, mientras Bento daba un giro brusco y encendía la sirena que Hugo rara vez usaba. «Lucas, aguanta, hijo, ya casi llegamos». Los siguientes minutos fueron una mezcla de miedo y adrenalina. María abrazó a Lucas, quien respiraba con dificultad, y su rostro adquirió un color alarmante. Hugo nunca se había sentido tan impotente como en ese momento. Todo su dinero, poder e influencia parecían inútiles ante el sufrimiento de su hijo. «¿Tiene un autoinyector? ¿Un EpiPen?», preguntó Hugo, recordando información sobre alergias graves que había leído en los últimos días. «En mi bolso», respondió María buscando frenéticamente, «pero nunca lo habíamos necesitado. Las convulsiones nunca habían sido tan fuertes». Sus manos temblaban tanto que Hugo tomó con cuidado el dispositivo, quitó la tapa de seguridad como había leído en las instrucciones en línea y, siguiendo las rápidas indicaciones de María, lo aplicó en el muslo de Lucas. Los segundos que siguieron parecieron eternos. Finalmente, la respiración del niño empezó a mejorar, aunque aún distaba mucho de ser normal. Cuando llegaron al hospital, un equipo ya los esperaba en la entrada de urgencias, gracias a la llamada de Hugo al doctor Méndez. Colocaron a Lucas en una camilla y lo llevaron rápidamente al interior, con María a su lado. Hugo permaneció en el vestíbulo. De repente, sus piernas se debilitaron demasiado para sostenerlo. Se sentó en una de las sillas de la sala de espera, con el corazón aún acelerado, y la imagen de su hijo luchando por respirar grabada en su mente. «¿Señor Belen?», se acercó una enfermera. «Necesitamos la información del paciente para el ingreso». Hugo la miró fijamente, confundido por un momento. «¿Data? No, no sé. Su madre está ahí dentro. Eres el padre, ¿verdad? Necesitamos saber si tiene seguro médico». «No sé si lo sabe», respondió automáticamente. «Pero no importa. Cubre todos los gastos y envíame la factura. El dinero no es problema». La enfermera asintió y se alejó. Hugo permaneció sentado, con la mirada fija en sus propias manos. Manos que firmaron contratos millonarios, pero que temblaban mientras administraba la inyección que le salvó la vida a su propio hijo. Pasaron 2 horas antes de que María reapareciera en el vestíbulo. Hugo se levantó de inmediato, buscando en su rostro alguna señal de novedad. «Está estable», dijo, con el cansancio evidente en la voz. «Fue una reacción anafiláctica grave. Le hicieron más pruebas y lo mantienen en observación». «¿Qué causó esto? ¿Comió algo diferente?».
María negó con la cabeza. Todavía no lo saben. Pudo haber sido algo en el aire, un perfume fuerte en el coche. Sus alergias se están volviendo cada vez más sensibles e impredecibles. Hugo sintió una oleada de culpa. ¿Y si hubiera sido algún producto de limpieza de su apartamento? ¿O la tela de las sábanas nuevas que había comprado para la habitación de invitados? ¿Puedo verlo?, preguntó. Ya está dormido. La medicación le dio sueño. Dudó. Hugo, preguntó por ti antes de dormirse. Quería saber si estabas bien. Esas palabras golpearon a Hugo como un puñetazo. Lucas, en medio de una crisis que amenazaba su vida, se había preocupado por él, un padre al que apenas conocía. María empezó, pero le faltaron las palabras. En cambio, hizo algo que no había hecho en más de una década. La abrazó. Al principio fue un abrazo incómodo, fruto de la desesperación y la gratitud, pero al relajarse contra su pecho, permitiéndose finalmente liberar la tensión acumulada, se convirtió en algo más, un reconocimiento silencioso de la conexión que aún existía entre ellos. Gracias, murmuró contra su hombro, por actuar tan rápido, por llamar al médico, por estar aquí. Es mi hijo, respondió Hugo, pronunciando la frase con naturalidad por primera vez. Nuestro hijo. Cuando se separaron, María tenía lágrimas en los ojos. Hugo resistió el impulso de secárselas. Vamos a la cafetería, sugirió. Necesitas comer algo. Los médicos nos avisarán si hay algún cambio. Mientras caminaban juntos por los pasillos del hospital, Hugo sintió un cambio en su interior. Fue como si se hubiera abierto un compartimento cuidadosamente cerrado en su corazón. Un compartimento que contenía no solo sus sentimientos por María, sino también su capacidad de amar profundamente a otra persona. En la cafetería, mientras observaba a María remover distraídamente el café que él había insistido en que bebiera, Hugo tomó una decisión. Trasladaré a Lucas a una habitación privada, la mejor que tengan, y traeré especialistas de donde los necesiten. Hugo, no necesitamos... Sí, interrumpió con suavidad. No hago esto para presumir ni para compensar los años que me faltan. Lo hago porque puedo, porque es lo correcto y porque... Dudó, y luego terminó con firmeza. Porque amo a nuestro hijo. La palabra amor los sorprendió a ambos. Era un sentimiento que había crecido en silencio durante los pocos días que habían pasado juntos, pero ahora, intensificado por el miedo, se había vuelto innegable. María asintió con los ojos brillantes de emoción. Estará bien, ¿verdad? La vulnerabilidad en su voz hizo que Hugo quisiera prometerle, asegurarle que lo haría. Pero en lugar de eso, le cubrió la mano con la suya sobre la mesa. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizarlo. En ese momento, en la cafetería de un hospital, con su hijo en una cama cercana, Hugo se dio cuenta de que estaba viviendo la crisis más grave de su vida. No era una caída de la bolsa ni un negocio en quiebra. Era una sacudida a todo lo que él creía importante. Lucas permaneció hospitalizado 3 días. Durante ese tiempo, Hugo prácticamente se mudó al hospital, improvisando una oficina en la espaciosa habitación que había reservado para su hijo. Su portátil, su teléfono y sus documentos importantes competían por espacio con los osos de peluche y los juegos que había comprado para entretenerse durante su recuperación. María observó con una mezcla de sorpresa y emoción cómo Hugo se transformaba gradualmente ante sus ojos. El hombre que se había forjado una reputación de crueldad en los mercados financieros ahora leía cuentos en voz alta, aprendía a jugar videojuegos y hablaba de constelaciones, con un entusiasmo que no había visto desde la universidad. En la tarde del tercer día, mientras Lucas dormía bajo los efectos de la medicación, Hugo encontró a María en el pequeño balcón de la habitación del hospital, mirando el horizonte de Sao Paulo. Los médicos me acaban de informar que puede recibir el alta mañana, dijo uniéndose a ella. El doctor Méndez quiere hacerle un último examen por la mañana, pero los resultados son prometedores. Gracias a Dios, suspiró María, con un alivio evidente en su rostro. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Yo tampoco, admitió Hugo, y ya he enfrentado crisis financieras globales. Sonrió débilmente. Gracias por todo lo que hiciste. Los especialistas, la habitación privada, los juguetes.
No hace falta que me lo agradezcas. Solo lamento no haberlo hecho antes. Todos estos años, María colocó su mano sobre la de él, un gesto desconsiderado que trajo recuerdos de una intimidad perdida hacía mucho tiempo. No lo sabías, Hugo, no te tortures por ello. Pero debería haberlo sabido, insistió. Si no hubiera estado tan obsesionado con construir mi imperio, tan inaccesible. El pasado es el pasado, interrumpió suavemente. Lo que importa es el ahora. Y ahora estás aquí. Sus miradas se encontraron y por un momento, Hugo se sintió transportado 15 años atrás, cuando el mundo parecía lleno de posibilidades y María era el centro de sus sueños más íntimos. Cuando le den el alta a Lucas, empezó vacilante, podrías quedarte más tiempo. En Sao Paulo, quiero decir. En mi apartamento, o si lo prefieres, puedo alquilar un piso cerca, para que no volvamos a perder el contacto. María pareció sorprendida por la propuesta. Tengo que volver a Campinas, Hugo. Tengo clases que dar, compromisos. Lo sé, dijo rápidamente. No estoy sugiriendo que abandonen sus vidas. Solo pensé que tal vez podríamos encontrar la manera de no volver a ser desconocidos. Antes de que María pudiera responder, sonó el teléfono de Hugo. Era Paulo, su socio, probablemente llamando para hablar de la fusión con el Grupo Méndez. Tengo que aceptar esto, dijo de mala gana. Claro, respondió María. Iré a ver si Lucas está despierto. Mientras hablaba con Paulo sobre los detalles del trato, Hugo observó a través de la puerta de cristal cómo María alisaba el cabello de Lucas, quien acababa de despertar. Había una ternura en ese gesto que lo hizo cuestionar todas sus prioridades. «Hugo, ¿me estás escuchando?» La voz irritada de Paulo lo devolvió a la realidad. «Sí, lo siento. Estoy un poco distraído. Me di cuenta. Mira, sé que estás pasando por una situación difícil, pero la junta directiva te está presionando. Los inversores están nerviosos por tu repentina salida. Te necesitamos en la reunión con el Grupo Méndez mañana». Hugo dudó. A Lucas le darían el alta mañana. «No puedo, Paulo. Mi hijo sale del hospital». «¿Tu hijo?», repitió Paulo, y Hugo se imaginó a su amigo negando con la cabeza al otro lado de la línea. «Ay, todavía lo estoy procesando, pero entiende, esta fusión vale miles de millones. Es el acuerdo más importante de tu carrera. Si no estás presente, la junta directiva podría decidir proceder sin ti, y sabes lo que eso significa». La amenaza implícita era clara. En los últimos años, algunos miembros de la junta directiva habían cuestionado el férreo control de Hugo sobre la empresa. Su ausencia en un momento tan crucial podría ser la oportunidad que esperaban para reducir su poder de decisión. «Lo pensaré», respondió finalmente. «Te llamo luego». Cuando colgó, se dio cuenta de que Lucas lo observaba desde la cama. «¿Era tu trabajo?», preguntó el niño. «Sí», admitió Hugo acercándose. «Tengo una reunión importante mañana. ¿El día que salga del hospital?» Hugo sintió una opresión en el pecho ante la mirada de su hijo. «Estoy intentando entender esto». «De acuerdo», respondió Lucas con sorprendente madurez. «Mamá siempre dice que el trabajo es importante. Tu padre estará contigo mañana», intervino María dirigiéndole a Hugo una mirada que él no pudo descifrar. «¿Verdad, Hugo?» «Por supuesto», respondió automáticamente, aunque no sabía cómo cumpliría esa promesa. Después de que Lucas se durmiera de nuevo, Hugo decidió pasar por su apartamento a buscar ropa limpia y unos documentos. María se quedaría con él mientras estuviera fuera. Al entrar en su ático, se sintió extrañamente fuera de lugar. El lujoso silencio que antes lo reconfortaba, ahora le parecía opresivo. Los enormes ventanales con vistas a la ciudad, los muebles elegantes y minimalistas, las obras de arte cuidadosamente seleccionadas, todo parecía artificial y vacío comparado con la vitalidad que Lucas y María habían traído a su vida. Mientras recogía unos documentos en su oficina, Hugo notó algo inusual en su escritorio. Era una caja antigua de madera, el único recuerdo que conservaba de su padre, un pequeño empresario que falleció cuando Hugo tenía solo 16 años. Parecía haber sido movida de su lugar habitual. Intrigado, abrió la caja. Entre los pocos objetos personales que guardaba, las primeras acciones que había comprado, el reloj de su padre,
algunas fotografías antiguas, había algo nuevo. Un sobre amarillento con su nombre escrito a mano. Inmediatamente reconoció la letra de María. Con el corazón palpitante abrió el sobre. Dentro había una carta, fechada hacía 12 años, apenas unos meses después de su partida a Nueva York. La tinta estaba ligeramente corrida en algunas partes, como si hubiera caído agua sobre el papel. «Querido Hugo», comenzaba la carta, «he intentado llamarte varias veces durante las últimas semanas, pero nunca logro contactarte directamente. Tu nuevo número no responde y tus redes sociales parecen estar abandonadas. Entiendo que Nueva York y tu nueva vida exigen toda tu atención, pero necesito compartir algo importante contigo. Estoy embarazada, Hugo. 2 meses. Nuestro último encuentro, antes de que te fueras, me trajo más que recuerdos. Ojalá pudiera decírtelo en persona, ver tu reacción, hablar de nuestro futuro, pero quizás sea lo mejor. Sé lo mucho que significa tu carrera para ti, que este programa de prácticas es el sueño que has perseguido durante la universidad. No te escribo para exigirte nada, ni siquiera sé si te enviaré esta carta. Quizás sea una cobardía, pero temo que un hijo inesperado se convierta en una carga para ti en este momento crucial. Siempre has dejado claro que tus planes profesionales son lo primero y lo respeto. Siempre he admirado tu determinación, incluso cuando eso significaba el fin de nuestra relación. Si decide enviar esta carta y no quiere participar en la vida de este niño, sepa que lo entenderé. Tengo mi propia familia, mis propios estudios, mis propios sueños. Cuidaré de nuestro hijo con todo mi amor y dedicación. Pero si quieres formar parte de este viaje de alguna manera, la puerta siempre está abierta. Este niño merece conocer al padre brillante, dedicado y apasionado que yo conocí. Con amor. Aunque sea a distancia, María. Hugo se sentó pesadamente en su silla, con la carta temblando en sus manos. Ella había intentado decírselo. Le había escrito. Le había llamado. Y él, tan obsesionado con demostrar su valía, con construir su imperio financiero, se había vuelto inalcanzable. Releyó la carta varias veces, absorbiendo cada palabra. Se fijó en las manchas de tinta, probablemente las lágrimas de María, derramadas al escribir. La imaginó 12 años más joven, sola y asustada, esperando un hijo cuya existencia desconocía. La culpa lo golpeó como una avalancha, no por no haber recibido la carta, eso estaba fuera de su control, sino por haber creado las condiciones que le impidieron a María contactarlo. Por haber cortado todo vínculo con su pasado, incluida ella misma, en su incansable búsqueda del éxito. Con la carta aún en la mano, Hugo salió al balcón de su apartamento. La noche había caído sobre São Paulo y las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrenales. En algún lugar allá abajo, en un hospital de lujo, estaban su hijo y la mujer que nunca se había separado de su corazón. Su teléfono volvió a sonar. Era Paulo, probablemente insistiendo en la reunión del día siguiente. Hugo no contestó. En cambio, tomó una decisión. Tomó su portátil y redactó un correo electrónico para toda la junta directiva de Belén Investimentos. En él, explicaba que estaría ausente los próximos días debido a una urgencia familiar y que confiaba plenamente en Paulo para que lo representara en la reunión con el Grupo Méndez. Después de enviar el correo electrónico, hizo algo que nunca había hecho antes. Apagó el teléfono de su empresa. De vuelta en el hospital encontró a María dormida en el sillón junto a la cama de Lucas. El niño también dormía, respirando con normalidad y tranquilidad. Hugo los observó a ambos durante un largo rato, sintiendo una intensa emoción que no podía identificar. Con suavidad, cubrió a María con la manta que había traído de casa. El movimiento la despertó. «Hugo», murmuró adormilada, «¿está todo bien?» Se sentó en el borde de la silla con la carta doblada en el bolsillo como un peso físico. «Encontré tu carta», dijo simplemente. «La que escribiste hace 12 años». Los ojos de María se abrieron de par en par, ahora completamente despierta. «¿Cómo?» «Estaba en mi caja de recuerdos. Debiste haberlo encontrado cuando estabas en el apartamento». Ella asintió lentamente. «La encontré por casualidad mientras buscaba papel para que Lucas dibujara. La reconocí de la caja de fotos de la universidad». Dudó un momento y luego continuó.
Nunca envié esa carta. Escribí varias, pero nunca me atreví a enviar ninguna. Terminé guardándola como recuerdo de una época confusa. ¿Por qué dejaste que yo lo encontrara ahora? María miró a Lucas y luego a Hugo. Porque necesitabas entender. Necesitabas saber que no te culpo por estos años, que lo intenté, pero respeté tu decisión de seguir tu camino. Nunca elegí conscientemente alejarme de ti, dijo Hugo con la voz entrecortada. Solo me di cuenta de lo que había perdido cuando apareciste en mi puerta. Sacó la carta de su bolsillo y la sostuvo entre ambos. Mañana tengo una reunión importante, una fusión multimillonaria que llevo meses preparando. Ya veo, respondió María, aunque su mirada delataba un matiz de decepción. Pero no lo haré, añadió Hugo. Estaré aquí cuando le den el alta a Lucas. Lo llevaré a casa, nuestra casa, si aceptas, y empezaré a compensar todos estos años. No porque me sienta culpable, aunque sí, sino porque por fin entiendo lo que realmente importa. Los ojos de María brillaban con lágrimas contenidas. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero en cambio, se inclinó y besó suavemente a Hugo en la mejilla. «Gracias», susurró. «Lucas estará muy contento». Ese simple beso en la mejilla, tan casto y a la vez tan íntimo, despertó en Hugo sentimientos que creía enterrados hacía tiempo. Esa noche, mientras velaba por el sueño de su hijo y miraba de vez en cuando a María dormida en el sillón, se dio cuenta de que la carta no solo había revelado el pasado, sino que había abierto una puerta al futuro. Habían pasado 2 semanas desde que Lucas salió del hospital. Contrariamente a las expectativas iniciales, María aceptó la propuesta de Hugo de extender su estancia en Sao Paulo. La universidad le había concedido una licencia especial después de que Hugo hiciera una generosa donación al Departamento de Literatura brasileña, un gesto que María recibió con una mezcla de gratitud e incomodidad. «No quiero que uses tu dinero para manipular nuestra situación», había dicho mientras ordenaban lo que oficialmente sería la habitación de Lucas en el ático. «No estoy manipulando», respondió Hugo, ayudando a colgar un póster del sistema solar que el niño había elegido. «Estoy creando posibilidades. Hay una diferencia». Lo cierto es que la dinámica entre ellos cambiaba sutilmente cada día. La convivencia forzada por la condición de Lucas había propiciado una intimidad inesperada. Desayunaron juntos, llevaron al niño al colegio privado donde Hugo había conseguido una plaza de última hora, y por la noche, después de que Lucas se durmiera, charlaban del pasado y del presente mientras bebían vino en el balcón. Hugo había reorganizado su vida profesional de una forma que incluso a él mismo le sorprendió. Redujo su horario de oficina, delegó responsabilidades que antes consideraba inalienables y empezó a trabajar parcialmente desde casa. La fusión con Grupo Méndez se había llevado a cabo sin su presencia física, bajo la magistral dirección de Paulo, prueba de que la empresa podía funcionar sin su constante microgestión. Un sábado por la mañana, mientras Hugo preparaba panqueques en la cocina, una habilidad recién descubierta que impresionó a Lucas, apareció su hijo, sosteniendo la tableta, con una expresión seria que inmediatamente llamó su atención. «Papá, quiero mostrarte algo». El término padre aún le causaba una oleada de emoción a Hugo. Las primeras veces, Lucas alternaba entre Hugo y padre, como si probara el sonido de la palabra. Ahora, la usaba con cada vez mayor soltura. «¿Qué pasa, campeón?», preguntó, bajando el fuego de la sartén. Lucas mostró su tableta que mostraba la página web de una escuela pública en las afueras de Sao Paulo. «Es la escuela a la que va la prima de Juliana. Juliana es mi amiga de la nueva clase». Hugo examinó la página, que mostraba una estructura precaria con noticias sobre falta de recursos y proyectos interrumpidos. «¿Por qué me muestras esto?» «Porque la prima de Juliana dijo que no tienen laboratorio de ciencias ni biblioteca. ¿Cómo van a aprender sobre el espacio sin un telescopio? ¿O sobre química sin hacer experimentos?». La inocente pregunta impactó profundamente a Hugo. Lucas, aunque ahora tenía acceso a uno de los mejores colegios privados del país, se preocupaba por los niños que no tenían los mismos privilegios. «Algunas escuelas tienen menos recursos que otras», explicó, sintiendo lo inadecuado de sus propias palabras. «Pero eso no es justo», insistió Lucas. «Todos deberían poder aprender lo mismo». María entró a la cocina
justo a tiempo para oír el comentario de su hijo. Intercambió una mirada significativa con Hugo antes de unirse a la conversación. Lucas siempre ha sido muy sensible a las desigualdades, comentó. En Campinas participamos en un proyecto de lectura en comunidades desfavorecidas. Les leía cuentos a los niños más pequeños, explicó Lucas con orgullo, y mamá les enseñaba a leer a los adultos. Hugo sintió una mezcla de admiración y vergüenza. Mientras él había pasado la última década acumulando riqueza y poder, María no solo había criado a un hijo compasivo, sino que también había encontrado tiempo para ayudar a los demás. «¿Sabes?», comenzó mientras una idea tomaba forma en su mente. «Tal vez podamos hacer algo para ayudar a esta escuela». Los ojos de Lucas se iluminaron. «¿Cómo qué?». «Aún no lo sé. Quizás una donación para construir un buen laboratorio de ciencias o una nueva biblioteca». «Las donaciones son importantes», intervino María, «pero la participación personal marca la diferencia. En Campinas nos dimos cuenta de que estar presentes, conocer a la gente y comprender sus necesidades reales era más valioso que simplemente enviar dinero». Hugo reflexionó sobre sus palabras. Durante años había hecho donaciones sustanciales a organizaciones benéficas, siempre con el beneficio adicional de deducciones fiscales, pero nunca se había involucrado personalmente con ninguna causa. «Tienes razón», admitió. «¿Qué sugieres? ¿Por qué no visitamos la escuela? Hablamos con el director y los profesores para entender qué necesitan realmente». La idea de visitar una escuela pública en las afueras de la ciudad estaba completamente fuera de la zona de confort de Hugo. Pasaba sus días en oficinas de lujo, restaurantes con estrellas Michelin y condominios de lujo. «¿Podemos ir hoy?», preguntó Lucas emocionado. «Por favor, papá». Frente a esos ojos esperanzados, los mismos ojos que casi había perdido por una reacción alérgica semanas atrás, Hugo no pudo negarse. «Haré algunas llamadas», respondió sorprendiéndose a sí mismo. 3 horas después, la camioneta de Hugo se estacionó frente a la Escuela Municipal Profesora Carolina María de Jesús, en el extremo sur de São Paulo. El contraste con Morumbi era innegable. Calles estrechas, infraestructura deficiente, pequeños negocios improvisados. «¿Estás seguro de que es seguro para nosotros estar aquí?», le preguntó a Bento, su chofer, mientras miraba a su alrededor por la ventana. «Es un barrio obrero, señor Belen», respondió Bento, y Hugo recordó de repente haber crecido en una comunidad similar. «La gente aquí es honesta, solo que tiene menos oportunidades». Avergonzado por su prejuicio, Hugo asintió y bajó del coche. María y Lucas ya lo esperaban en la acera, ambos con aspecto de estar perfectamente tranquilos. La directora de la escuela, doña Aparecida, una mujer de mediana edad, de cabello canoso y porte firme, los recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. Era evidente que no estaba acostumbrada a recibir visitas de empresarios en coches de lujo los sábados. «Señor Belen, confieso que su llamada me intrigó», dijo, guiándolos por pasillos deslucidos. «Es inusual que el sector privado se interese por nosotros, sobre todo con tan poca antelación». «Fue idea de mi hijo», explicó Hugo poniendo la mano en el hombro de Lucas. «Se preocupó cuando se enteró de las condiciones de la escuela». Doña Aparecida le sonrió a Lucas. «Es fantástico que tengamos jóvenes preocupados por la educación. Necesitamos más gente así». Durante las 2 horas siguientes recorrieron cada rincón de la escuela. Vieron aulas con pupitres rotos, una biblioteca con estantes medio vacíos, un patio con suelo desnivelado y el espacio que debería haber sido un laboratorio de ciencias, pero que no era más que una sala vacía con unas pocas bancas desgastadas. «Nuestros profesores son muy dedicados», explicó doña Aparecida. «Muchos traen materiales de casa y compran libros con su propio sueldo. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos». Cuando conocieron a algunos profesores que estaban en el colegio ese sábado para actividades extraescolares, Hugo quedó impresionado por su pasión por la educación, a pesar de las dificultades. «El gobierno lleva años prometiendo mejoras», dijo la profesora Julieta, profesora de ciencias. «Pero los recursos nunca llegan. Mientras tanto, nuestros niños se pierden oportunidades que nunca volverán». Durante el recorrido, Lucas se integró con naturalidad con los estudiantes presentes. Jugando al fútbol, en los descansos,
e intercambiando historias sobre videojuegos y astronomía. María conversó animadamente con los profesores sobre técnicas de enseñanza y retos educativos. Hugo, por su parte, se sentía cada vez más alejado de su mundo habitual y al mismo tiempo extrañamente conectado a algo más grande. Estas personas luchaban a diario contra obstáculos que él nunca había tenido que afrontar, y aún así mantenían una dignidad y una dedicación admirables. Mientras regresaba al coche, María notó su silencio. ¿Está todo bien?, preguntó, tocándole suavemente el brazo. Solo pensaba, respondió. ¿Cómo vivimos en burbujas? Esa realidad está a menos de 20 kilómetros de mi apartamento. Y nunca dejó que la frase se apagara. Nunca es demasiado tarde para abrir los ojos, dijo suavemente. En el asiento trasero del coche, Lucas estaba emocionado. Podemos ayudarlos, ¿verdad? Miguel me enseñó dónde estaba la cancha de fútbol, pero está llena de hoyos. Y Ana dijo que no tienen suficientes computadoras para todos. Hugo miró a su hijo, luego a María, y tomó una decisión. Haremos más que simplemente ayudar, dijo. Vamos a transformar esta escuela. En los días siguientes, Hugo se sumergió en el proyecto con la misma intensidad con la que se dedicaba a los negocios. Creó una fundación, la Fundación Nuevos Horizontes, inicialmente dedicada a revitalizar el Colegio Carolina María de Jesús, pero con planes de expandirse a otras instituciones educativas en zonas marginadas. Paulo, su socio, al principio cuestionó su nuevo enfoque. «Te estás distrayendo de lo que realmente importa», argumentó durante el almuerzo. «Belen Investimentos necesita toda tu atención ahora mismo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy prestando atención a lo que realmente importa», replicó Hugo. «Y no te preocupes, todavía soy capaz de dirigir mi negocio. Solo estoy redistribuyendo mi tiempo». El proyecto creció rápidamente hasta alcanzar proporciones inesperadas. María, con su experiencia académica, se convirtió en una pieza clave en el desarrollo del plan pedagógico. Lucas participó activamente en las reuniones, ofreciendo su perspectiva infantil, que a menudo ponía de manifiesto puntos que los adultos habían pasado por alto. La prensa pronto se enteró de la iniciativa. Tiburón del mercado financiero revela su lado humanitario, titulaba un importante periódico económico. Hugo, quien siempre había cultivado una imagen pública calculada, ahora se veía expuesto bajo una luz completamente nueva, no como un empresario despiadado, sino como padre y filántropo. Una tarde particularmente ocupada, mientras revisaban los planos arquitectónicos de la nueva biblioteca y laboratorio de ciencias, María encontró a Hugo trabajando solo en el balcón del apartamento. «Lucas está agotado», comentó, sentándose en la silla junto a él. «Se quedó dormido en medio de la cena». Hugo sonrió. «Se ha dedicado mucho a esto. Nunca imaginé que un niño pudiera estar tan comprometido con una causa». «En eso se parece a ti», observó María. «La misma determinación, la misma intensidad cuando cree en algo». El comentario conmovió a Hugo. Descubrir similitudes con su hijo fue una de las mayores alegrías de estos nuevos días. «María», empezó vacilante, «ya casi han pasado 2 meses desde que llegaste. Tus vacaciones en la universidad se acaban, ¿no?». Ella asintió, con una sombra de preocupación en el rostro. «Tengo que volver a Campinas la semana que viene. Empiezan las clases del nuevo semestre y no puedo extender más la licencia sin poner en riesgo mi puesto». La idea de verlos partir dejó a Hugo con un vacío inexplicable. Las últimas semanas habían sido las más significativas de su vida adulta. La presencia de Lucas y María había transformado su apartamento estéril en un verdadero hogar, con risas, conversaciones, incluso discusiones ocasionales. Todo parte de una dinámica familiar que nunca imaginó que ansiaría tanto. ¿Y qué hay de Lucas? La escuela, el tratamiento médico, el proyecto de la fundación. «Puede venir los fines de semana», sugirió María, aunque su voz delataba su propia reticencia. «O puedes visitarlo en Campinas. No está tan lejos». Hugo sabía que ella estaba siendo práctica, pero la idea de ver a su hijo solo ocasionalmente, después de haber construido una relación tan estrecha, era dolorosa. «¿Y nosotros qué?», preguntó sin que pudiera evitarlo. María lo miró sorprendida. «¿Nosotros?».
Sí, nosotras. María, no puedo fingir que estos 2 meses no han significado nada, que redescubrirte, ver la mujer increíble en la que te has convertido, trabajar juntas en este proyecto, no ha cambiado nada en mí. Bajó la mirada, con un ligero rubor en sus mejillas. Hugo, ahora tenemos vidas diferentes. Tú tienes tu imperio aquí, yo tengo mi carrera en Campinas, y Lucas necesita estabilidad, no padres confundidos con sus sentimientos. No me confundo con mis sentimientos, dijo con una seguridad que lo sorprendió. Por primera vez en mucho tiempo, veo con claridad lo que realmente quiero. Antes de que pudiera continuar, sonó el teléfono. Era doña Aparecida, con noticias urgentes sobre el proyecto escolar. Una complicación burocrática amenazaba con retrasar el inicio de la construcción. Mientras Hugo lidiaba con la situación, María se retiró a su habitación. El momento de vulnerabilidad había pasado, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Se había abierto una puerta, una que ninguno de los dos estaba seguro de cruzar. El día de la partida se acercaba inexorablemente. A pesar de las conversaciones sobre visitas frecuentes y videollamadas diarias, una atmósfera melancólica se cernía sobre el apartamento. Lucas, en particular, se había vuelto más callado, pasando horas organizando y reorganizando las pertenencias que llevaría de vuelta a Campinas. Hugo observaba estos preparativos con un nudo en la garganta. En tan solo 2 meses, su hijo le había robado el corazón. La idea de volver a su rutina anterior, el silencio del apartamento, las noches solitarias, los fines de semana dedicados al trabajo, ahora le parecía insoportable. «Puedes quedarte con este», dijo Lucas una tarde, entregándole a Hugo un pequeño cohete que habían construido juntos. «Así te acordarás de mí cuando no esté». Esas simples palabras casi quebraron la compostura del empresario. «Te recordaré cada minuto», respondió, abrazando a su hijo con fuerza. «Y nos veremos a menudo, te lo prometo». Pero las promesas, Hugo lo sabía bien, no siempre eran suficientes. La distancia entre São Paulo y Campinas, aunque geográficamente pequeña, representaba mundos diferentes, rutinas incompatibles y vidas separadas. A la mañana siguiente, mientras Lucas estaba en la escuela, Hugo convocó una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de Bellen Investimentos. La agenda sorprendió incluso a Paulo, su confidente de toda la vida. ¿Reestructuración operativa? ¿Traslado parcial a Campinas?, repitió Paulo perplejo. «Hugo, ¿hablas en serio?» «Nunca he sido tan serio en mi vida», respondió, revisando los documentos que había preparado durante la noche. «Vamos a abrir una oficina regional en Campinas. Ya he encontrado un edificio adecuado en el distrito financiero. Puedo gestionar las operaciones principales desde allí, viniendo a São Paulo para reuniones estratégicas». Paulo lo observó un buen rato. «Esto es por culpa de ellos, ¿no? María y el niño». «Lucas», corrigió Hugo automáticamente. «Mi hijo se llama Lucas». «De acuerdo, Lucas», coincidió Paulo. «Mira, entiendo que quieras estar cerca de tu hijo, pero ¿rediseñar toda la empresa por esto? La junta directiva se resistirá, ¿sabes?» «Que se resistan», respondió Hugo con la determinación que lo había hecho famoso en el mundo empresarial. «Tengo suficientes acciones para aprobar la medida, incluso sin el apoyo unánime. Además, Campinas tiene un polo tecnológico en crecimiento. Es estratégico que establezcamos presencia allí». Lo último era cierto, aunque ambos sabían que no era la verdadera motivación. Paulo suspiró, reconociendo esa expresión obstinada que indicaba que su amigo no cambiaría de opinión. «¿Qué pasa con este apartamento? ¿Lo vas a conservar?» La pregunta hizo dudar a Hugo. El apartamento en Morumbi representaba una década de logros, el símbolo material de su éxito. Pero en las últimas semanas, al transformarlo para alojar a Lucas y María, se dio cuenta de cuánto espacio desaprovechaba. Dormitorios sin usar, áreas de entretenimiento rara vez utilizadas. «Lo guardaré por ahora, para cuando necesite estar en São Paulo», respondió finalmente. «Pero estoy pensando en algo más pequeño». Cuando se celebró la reunión de la junta directiva, la resistencia fue, como era de esperar, considerable. Los miembros más conservadores argumentaron que la presencia física de Hugo en la sede era esencial.
Otros cuestionaron los costos de la expansión, pero, como se predijo, su participación accionaria y la capacidad de Paulo para apoyar estratégicamente la propuesta aseguraron la aprobación. Cuando regresó al apartamento, encontró a María en el balcón, aparentemente absorta en la vista de la ciudad, pero con una expresión que sugería que su mente estaba muy lejos. «¿Cómo estuvo la reunión?», preguntó cuando lo vio. «Aprobado», respondió simplemente sirviéndose un vaso de agua. «Comenzaremos la implementación la semana que viene». María se giró para mirarlo directamente. «Hugo, no tienes que hacer esto. Podemos encontrar otra manera de que te mantengas en contacto con Lucas». «No solo hago esto por Lucas», respondió ella, sosteniéndole la mirada. «También lo hago por mí. Por nosotros, quizás, si es que hay un nosotros que considerar». El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades no mencionadas. Hugo pudo ver el conflicto en los ojos de María, la misma atracción que él sentía, atenuada por años de vida independiente y tal vez el miedo a ser lastimado de nuevo. «Es complicado», dijo finalmente. «La vida suele ser así», coincidió, «pero algunas complicaciones valen la pena». Antes de que pudieran seguir conversando, sonó el teléfono de Hugo. Era Bento, anunciando que habían recogido a Lucas de la escuela y que estaba de camino. Esa noche, la última antes de su partida programada, cenaron juntos en un ambiente de expectación contenida. Lucas hablaba con entusiasmo de cómo presentaría a su padre a sus amigos en Campinas, de los lugares que le mostrarían y de cómo sería tener 2 habitaciones en ciudades diferentes. «Es como ser un espía con identidades secretas», comentó el chico entre bocados de pasta. «En Sao Paulo soy Lucas Belen. En Campinas soy Lucas Ribeiro». Hugo y María intercambiaron miradas. Habían discutido asuntos legales, reconocimiento de paternidad, manutención infantil, derecho de visita, pero no habían llegado a ninguna conclusión definitiva. La mención casual de Lucas del apellido de su padre sacó a la luz asuntos que aún debían resolverse formalmente. Después de cenar, mientras Lucas se duchaba, Hugo recibió una llamada inesperada. Era Kaori Tanaka, vicepresidenta de un conglomerado japonés con quien Belen Investimentos llevaba meses negociando una alianza internacional. «Señor Belen, disculpe la tardanza, pero acabamos de recibir la autorización final de Tokio», dijo en su impecable portugués. «Estamos listos para firmar el acuerdo, pero nuestro director ejecutivo solo estará en Brasil 48 horas. Necesitamos finalizar todo mañana». Hugo sintió un nudo en el estómago. La alianza con el grupo Tanaka fue uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. Una puerta de entrada al mercado asiático que podría duplicar el valor de su empresa en tan solo unos años. «¿Mañana?», repitió, mirando instintivamente hacia el pasillo hacia el baño, donde Lucas estaba tarareando en la ducha. «Sí, lamentablemente no hay flexibilidad. El señor Watanabe tiene una agenda muy apretada. La reunión está programada para las 10:00 a.m. en el Hotel Unique. Todos los documentos están listos. Solo necesitamos su presencia para finalizarla». Hugo respiró hondo. «Señora Tanaka, ¿puedo volver en unos minutos? Necesito revisar algo de mi agenda». Al colgar, encontró a María en la puerta del balcón. Su mirada indicaba que había escuchado parte de la conversación. «Suena importante», comentó. «Es la colaboración con el grupo Tanaka», explicó Hugo. «Llevo casi un año trabajando en esto. Podría abrirnos el mercado asiático. Significaría miles de millones», añadió María con una leve sonrisa. «Conozco ese tono de voz. Es el mismo que cuando hablabas de tus sueños en la universidad». Hugo se sintió transportado a aquellos días, noches estudiando juntos, compartiendo ambiciones, planeando logros que parecían lejanos. «El problema es que necesitan cerrar el trato mañana», continuó. «A las 10 a.m., a la misma hora en que teníamos previsto salir para Campinas», observó María, con la comprensión evidente en su rostro. «Sí». Un silencio denso los envolvió. Ambos sabían lo que significaba esta coincidencia, una elección que evocaba decisiones pasadas. 15 años atrás, Hugo había elegido su carrera por encima de su relación. Ahora, el universo parecía estar poniendo a prueba su reciente transformación. «Deberías ir a la reunión»,
dijo María finalmente. Es importante para ti, para tu empresa. Tú eres más importante, respondió Hugo, sorprendido por su propia seguridad. Podríamos posponer la salida hasta la tarde, sugirió, o incluso hasta el día siguiente. Lucas lo entendería. Hugo negó con la cabeza. No quiero empezar nuestra nueva etapa con retrasos laborales. Ya he perdido 10 años. No pienso perder ni un día más. La determinación en su voz sorprendió a María. Este no era el mismo hombre que priorizaba los negocios por encima de todo. Ante ella estaba un Hugo diferente, uno que entendía el valor de lo que no se podía comprar ni vender. Hugo, comenzó con una seriedad que captó su atención de inmediato. En los últimos 2 meses he visto una transformación en ti que jamás imaginé posible. El ejecutivo implacable que construyó un imperio ha dado paso a un padre devoto, un hombre capaz de conmoverse con los pequeños descubrimientos de su hijo y de comprometerse con causas que van más allá del lucro. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero también vi cómo tu trabajo es parte fundamental de quién eres. Tu inteligencia, tu visión estratégica, tu capacidad para convertir ideas en realidad. Todo lo cual aplicaste recientemente al proyecto escolar, pero que has construido a lo largo de tu carrera. No quiero que lo abandones. No estoy abandonando, argumentó Hugo. Estoy redireccionando, equilibrando. Entonces equilibra la situación, respondió ella, tocándole ligeramente el brazo. Ve a tu reunión mañana. Cierra este trato que tanto significa para ti. Lucas y yo esperaremos. Saldremos esta tarde juntos. Hugo se sentía en conflicto. La propuesta era razonable y práctica. La reunión solo duraría unas horas y aún tenían tiempo para viajar a Campinas ese mismo día. Aún así, una parte de él temía que cualquier concesión al trabajo a expensas de la familia fuera el comienzo de un patrón que ya conocía demasiado bien. ¿Y si vuelvo a perder el control?, expresó su miedo. Si empieza con una reunión, luego con otra y de repente... No pasará, interrumpió María con sorprendente firmeza. Porque esta vez sabes lo que está en juego, y porque esta vez... Dudó y luego añadió en voz baja. Esta vez no estarás sola en este viaje. Las palabras flotaban entre ellos, cargadas de promesas aún no articuladas del todo. Hugo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué significa esto, María? Antes de que ella pudiera responder, Lucas apareció en la habitación en pijama y con el pelo húmedo por la ducha. Papá, ¿de verdad también vas a vivir en Campinas? O sea, tener una casa allí y todo. La inocente pregunta rompió la tensión del momento. Hugo le sonrió a su hijo. Sí, lo haré. Ya estamos buscando un lugar y trabajaré desde allí unos días a la semana. ¡Genial!, exclamó Lucas, saltando en el sofá con entusiasmo. ¿Te ayudo a elegir? Quiero un lugar con jardín para tener un perro. Siempre he querido uno, pero no puedo tener uno en mi apartamento de Campinas. Claro que puede ayudar, respondió Hugo, intercambiando una mirada cómplice con María. De hecho, creo que deberíamos elegir juntos los tres, como familia. La palabra familia flotaba en el aire casi palpable. Lucas, ajeno a los matices emocionales entre los adultos, continuó describiendo el perro que le gustaría tener. Un labrador chocolate llamado Einstein. María, sin embargo, mantenía la mirada fija en Hugo, con una nueva luz brillando en ella. Esa noche, después de acostar a Lucas, Hugo volvió a llamar a Kaori Tanaka. «Estaré en la reunión», dijo. «Pero tengo que irme a la 1 p.m. sin falta. Tengo un compromiso familiar ineludible». Al otro lado de la línea, hubo un momento de sorpresa seguido de una amable aceptación. El Hugo Velen que conocían nunca había fijado plazos para negociaciones importantes. Este nuevo Hugo, al parecer, tenía otras prioridades. Cuando colgó, encontró a María en la puerta de la habitación de invitados en la que se alojaba. Por un momento se quedaron mirándose fijamente, décadas de historia compartida y separada flotando entre ellos. «Gracias», dijo simplemente. «¿Para qué?» «Por darme otra oportunidad, no solo con Lucas, sino...» Dudó y añadió, «con nosotros». María no respondió de inmediato. En cambio se acercó y, para sorpresa de Hugo, le tomó las manos.
Todavía tenemos mucho que descubrir sobre quiénes somos, Hugo. Ya no somos aquellos jóvenes de la USP. No, coincidió. Estamos mejor. Su sonrisa iluminó el pasillo tenuemente iluminado. Por un instante, Hugo pensó que se apartaría, manteniendo la cautelosa distancia que había mantenido durante toda su estancia. En cambio, María se acercó y rozó suavemente sus labios con los de él. Un beso breve, casi tentativo, pero lleno de posibilidades. «Buenas noches, Hugo», susurró alejándose hacia su habitación. «Mañana será un gran día». Mientras la veía desaparecer por la puerta, Hugo se dio cuenta de que sonreía. Mañana sería un gran día, no por los negocios que cerraría, sino por la nueva vida que comenzaría. Una vida en la que finalmente comprendió que su mayor inversión no estaba en acciones ni bienes raíces, sino en las personas que amaba. Habían pasado 6 meses desde aquel fatídico día. La primavera había llegado a Campinas, bañando la ciudad con una explosión de colores y aromas que contrastaba con el gris imperante de Sao Paulo. Hugo observaba este espectáculo natural desde el balcón de su nuevo hogar. Un edificio espacioso y acogedor, con un amplio patio trasero donde Einstein, el labrador chocolate que Lucas tanto había anhelado, perseguía alegremente una pelota. La transición no había sido fácil. Establecer la oficina de Velen Investimentos en Campinas le había exigido más tiempo y energía de lo que Hugo había previsto. La junta directiva, a pesar de aprobar la medida, se mantuvo alerta, lista para señalar cualquier indicio de deterioro en el rendimiento. Afortunadamente, Paulo había demostrado ser un aliado invaluable, asumiendo responsabilidades en Sao Paulo que le permitieron a Hugo equilibrar sus nuevas prioridades. La alianza con el grupo Tanaka, sellada aquella mañana crucial, le abrió puertas que ni siquiera el optimista Hugo había imaginado. El mercado asiático respondió con entusiasmo a las estrategias innovadoras de Velen Investimentos, impulsando el valor de la empresa a máximos históricos. Irónicamente, la decisión que muchos temían que pondría en peligro su carrera, en realidad la fortaleció, aunque de maneras que el viejo Hugo jamás habría considerado. «Papá, mira lo que hizo Einstein», la voz de Lucas interrumpió sus pensamientos. El niño corría hacia él con algo en las manos. Al parecer, una ramita que el perro había desenterrado. «Parece un dinosaurio, ¿verdad?», preguntó el niño, presentando el objeto con el entusiasmo que solo los niños pueden mostrar por las cosas sencillas. Hugo sonrió examinando con seriedad la rama retorcida. «Sin duda, un Tyrannosaurus Rex. Deberíamos informar al Museo de Historia Natural de inmediato». Lucas rió con esa risa cristalina que se había convertido en la canción favorita de Hugo. «A veces eres un tonto, papá». «Solo contigo», respondió alborotando el cabello de su hijo. Los cambios en Lucas también fueron notables. El tratamiento especializado con el equipo médico que Hugo había reunido había dado resultados extraordinarios. Los ataques alérgicos, antes frecuentes y aterradores, se volvieron poco frecuentes y controlables. La dieta cuidadosamente planificada y la medicación preventiva permitieron al niño llevar una vida prácticamente normal, practicando deportes, jugando con Einstein, explorando el mundo con la curiosidad insaciable que tanto recordaba a su padre. «¿Dónde está mami?», preguntó Lucas, sentado junto a Hugo en el columpio del porche. «En la universidad. Hoy tiene tutoría de maestría hasta más tarde, ¿recuerdas?». Lucas asintió, apoyándose en su padre con una naturalidad que aún sorprendía a Hugo. Esta intimidad física, la facilidad con la que su hijo buscaba su presencia, su tacto, era un don que nunca daba por sentado. «Tengo hambre», declaró Lucas. «Yo también. ¿Qué tal si preparamos algo para cuando llegue? Podemos hacer esa lasaña que tanto le gusta». «Sí», exclamó el niño saltando del columpio. «¿Puedo romper los huevos esta vez?». «Claro que puedes. Ve a lavarte las manos mientras separo los ingredientes». Mientras Lucas entraba corriendo, Hugo miró su reloj. Se esperaba que María llegara en unas 2 horas, tiempo de sobra para preparar la sorpresa. Se dirigió a la espaciosa cocina, una de sus habitaciones favoritas de la casa, donde tantos recuerdos se habían forjado con comidas compartidas y conversaciones nocturnas. Su relación con María
había evolucionado gradualmente en los últimos meses. Tras mudarse a Campinas, Hugo alquiló inicialmente un apartamento cerca del de ella, manteniendo la independencia que ambos consideraban necesaria, mientras redescubría su rol de padre y de... ¿qué exactamente? ¿Amigo? ¿Exnovio? ¿Posible futuro? La respuesta llegó de forma natural, sin prisas. Las cenas después de que Hugo recogiera a Lucas del colegio se convirtieron en salidas de fin de semana. Las conversaciones sobre la educación de su hijo se convirtieron en conversaciones sobre sueños, arrepentimientos y esperanzas personales. Al primer beso, el de la entrada de su apartamento en Sao Paulo, le siguieron otros, cada uno derribando una barrera más de las muchas que habían construido a lo largo de los años. 3 meses después de la mudanza, durante un fin de semana en la playa, donde Lucas construía castillos de arena con una concentración envidiable, María sorprendió a Hugo con una pregunta. ¿Has pensado alguna vez en que vivamos juntos? ¿Como una familia de verdad? Su propuesta significaba más de lo que Hugo podía expresar. No solo le abría las puertas a su vida cuidadosamente construida, sino que confiaba en que esta vez sería diferente, en que él no la abandonaría de nuevo por ambiciones profesionales. La casa se eligió en conjunto, con Lucas participando activamente en cada decisión, desde el color de las paredes hasta la elección del patio trasero perfecto para Einstein, el cachorro que adoptaron el día que firmaron el contrato de compraventa. La mudanza se realizó gradualmente, con Hugo y María trasladando gradualmente sus pertenencias, dejando atrás simbólicamente aspectos de sus vidas solitarias y construyendo algo nuevo, compartido. En la cocina, Hugo sonrió, recordando la expresión de Paulo cuando visitó la casa por primera vez. ¿Quién lo hubiera dicho?, había comentado su compañero, viendo a Einstein correr por el jardín y la colección de dibujos de Lucas en el refrigerador. El temido Hugo Belen domado. Pero no fue domesticación, sino expansión. Hugo no había abandonado su esencia, simplemente había descubierto nuevas dimensiones de sí mismo. El astuto estratega que había revolucionado el mercado financiero ahora aplicaba esa misma inteligencia para conciliar el trabajo y la familia, para contribuir a causas sociales y para construir un legado que iba mucho más allá de las cifras de una hoja de cálculo. La Fundación Novos Horizontes, nacida de aquella primera visita a la escuela en las afueras de Sao Paulo, se había convertido en un proyecto significativo. La escuela Carolina María de Jesús, completamente renovada, servía ahora de modelo para otras instituciones. El laboratorio de ciencias que tanto había impresionado a Lucas había permitido a varios jóvenes descubrir sus aspiraciones científicas. La biblioteca, equipada con tecnología de vanguardia y una colección envidiable, atraía a estudiantes incluso los fines de semana. María, gracias a su experiencia académica, se había convertido en consultora oficial de la Fundación, desarrollando programas educativos innovadores que se implementaban en escuelas de todo el país. Su investigación sobre métodos de alfabetización inclusiva había recibido reconocimiento nacional, catapultando su carrera académica de maneras que nunca imaginó. «Papá, ya me lavé las manos. ¿Puedo romper los huevos ahora?» Lucas regresó a la cocina, interrumpiendo las reflexiones de Hugo. Juntos, comenzaron a preparar la lasaña, con Hugo guiando pacientemente a su hijo en las tareas más complejas. La cocina pronto se llenó del aroma a salsa de tomate y hierbas frescas. «¿Qué tal la escuela hoy?», preguntó Hugo mientras picaba cebolla. «Genial. Presenté mi proyecto de ciencias y la profesora dijo que era el mejor de la clase. ¿El de la energía solar? Increíble. Sabía que lo lograrías. La maestra preguntó si podías ir a la feria de ciencias el mes que viene. Dijo que sería interesante que un empresario hablara sobre el impacto de la tecnología en los negocios». Hugo sintió un gran orgullo, no solo por el éxito de su hijo, sino por la normalidad del momento. Ser invitado a participar en un evento escolar, algo tan común para otros padres, representó la realización de un sueño que ni siquiera sabía que tenía hasta que conoció a Lucas. «Por supuesto que sí, lo apuntaré en mi calendario en cuanto sepa la fecha». Mientras la lasaña se horneaba, Hugo ayudaba a Lucas con su tarea de matemáticas. El niño había heredado su don para los números, pero María insistía en que Hugo no lo contagiara
con su obsesión por la eficiencia. Deja que encuentre su propio camino, le decía. No todo en la vida es una hoja de cálculo de Excel que necesite optimizarse. El sonido de las llaves en la puerta anunció la llegada de María. Einstein fue el primero en saludarla, ladrando con entusiasmo. Lucas corrió tras ella, bombardeándola con detalles de su día, mientras ella se esforzaba por quitarse el abrigo y guardar su bolso. «Oye, tranquilo», rió, abrazando a su hijo. «Al menos déjame entrar como es debido». Hugo observaba la escena desde la puerta de la cocina, maravillado por la naturalidad de la dinámica familiar. Cuando María levantó la vista y lo vio, su sonrisa se ensanchó. Huelo a lasaña», comentó, inclinándose para un beso rápido. «¿Han estado conspirando a mis espaldas?» «Totalmente», confesó Hugo. «Lucas es un conspirador nato». «También hicimos postre», anunció el niño con orgullo. «Pudín», pero a papá se le cayó la mitad al suelo y Einstein se lo comió. «Traidor», murmuró Hugo a su hijo, quien se rió. «Al menos lo intentaste», lo consoló María besando la cabeza de Lucas. «Voy a darme una ducha rápida mientras terminan. Qué día tan largo en la universidad». Mientras ella se alejaba, Hugo notó un brillo diferente en sus ojos, una mezcla de cansancio y algo más, algo que no podía identificar. La cena transcurrió animadamente, con Lucas dominando la conversación, hablando de su proyecto premiado y sus planes para la feria de ciencias. Cuando el niño finalmente se retiró a cepillarse los dientes antes de acostarse, Hugo notó que María apenas había probado la comida. «¿Está todo bien?», preguntó, cubriendo su mano con la suya sobre la mesa. «Pareces distante». Ella lo miró fijamente un buen rato, como si tomara una decisión. «Hoy recibí una oferta de la Universidad de São Paulo». «¿PBU? ¿En serio?». Hugo se irguió. «¿Qué clase de propuesta?». «Profesor titular del Departamento de Literatura Brasileña. El puesto que siempre soñé». «María, esto es increíble», exclamó genuinamente feliz por ella. «Este es el reconocimiento que siempre te has merecido». Sonrió, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. «Significa volver a São Paulo, Hugo». La implicación de esa frase pesaba sobre ellos. Todo el equilibrio cuidadosamente construido durante los últimos meses, la casa en Campinas, la rutina de Lucas, la oficina regional de Bellen Investimentos, se vería afectado por este cambio. «Dije que necesitaba pensar», continuó María, «que ahora tengo una familia y que no puedo tomar decisiones sola». Hugo sintió una oleada de emoción al oírla referirse a ellos como una familia, algo que hacían casualmente delante de Lucas, pero rara vez en conversaciones privadas. «¿Cuándo necesitas una respuesta?». «En 2 semanas», respondió ella. «Eso es para el próximo semestre». Hugo asintió lentamente, procesando la información. Un año atrás, su reacción habría sido inmediata: calcular costos y beneficios, analizar el impacto financiero y tomar una decisión basándose puramente en la lógica. Ahora, sin embargo, su mente se dirigió de inmediato a otras preguntas. ¿Cómo se adaptaría Lucas a una nueva escuela? ¿Afectaría el cambio a su tratamiento médico? ¿Sería Einstein feliz en un apartamento después de experimentar la libertad de un patio trasero? «¿Qué quieres hacer?», preguntó finalmente. María pareció sorprendida por la pregunta. «¿No me dirás que esto es una locura? ¿Que nos acabamos de instalar aquí? ¿Que tu oficina ahora está en Campinas?». Hugo sonrió comprendiendo su confusión. «Claro que hay retos logísticos, pero esta es la oportunidad que te mereces, la que tanto has trabajado. Si eso es lo que quieres, encontraremos una solución». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Has cambiado mucho, ¿verdad?». «Eso espero», respondió con sinceridad. «He aprendido que hay cosas más importantes que los planes perfectos. La felicidad de mis seres queridos, por ejemplo». María se levantó y caminó alrededor de la mesa, sentándose en el regazo de Hugo, un gesto de intimidad que todavía lo sorprendía de vez en cuando. «¿Y si digo que no estoy seguro? Que el puesto en la USP es un sueño profesional, pero que nuestra vida aquí, esta casa, nuestra familia, también es un sueño hecho realidad». Hugo la abrazó, aspirando el aroma familiar de su cabello. «Entonces diría que tenemos 2 semanas para pensar juntos, para evaluar todas las posibilidades, para decidir en familia». Ella asintió contra su pecho.
Nunca imaginé que tendría este dilema, elegir entre la realización profesional y la personal. No tiene por qué ser una decisión excluyente, observó Hugo. Podemos encontrar un punto medio, quizás un apartamento en Sao Paulo para los días de clase y quedarme aquí los fines de semana. O podría reabrir la oficina principal allí, dividiendo mi tiempo entre las dos ciudades. María se apartó un poco para mirarlo a los ojos. ¿Harías eso por mí? ¿Después de todo el esfuerzo que has dedicado a establecer la oficina aquí? Haría mucho más, respondió simplemente. Además, Paulo no para de decir que me extraña en Sao Paulo. Creo que está cansado de lidiar solo con el ayuntamiento. Ella se rió con ese sonido que aún le aceleraba el corazón, incluso después de tantos años. Creo que tenemos que hablar con Lucas sobre esto. A ver qué opina. Mañana, convino Hugo. Me parece que oí cerrar la ducha. Debe estar esperándonos para despedirnos. De la mano caminaron hacia la habitación de su hijo. Lucas ya estaba en la cama, hojeando un libro de astronomía, con Einstein cómodamente sentado a sus pies. «Es hora de dormir, científico», anunció María, sentándose en el borde de la cama. «¿Solo 5 minutos más?», suplicó el niño, con una mirada que sabía que era difícil de resistir. «Puedes continuar mañana», respondió Hugo, acariciándole el pelo. «Las estrellas no se irán». Mientras María acomodaba las mantas, Lucas miró seriamente a sus padres. Estaban hablando de algo importante en la cocina, ¿verdad? Se veían serios. Hugo y María intercambiaron miradas de sorpresa. La perspicacia de Lucas siempre los pillaba desprevenidos. «Sí, hijo», admitió María. «Pero no hay de qué preocuparse. Mañana hablamos todos juntos. ¿De acuerdo?» «¿Se trata de la propuesta de la USP?» preguntó Lucas dejándolos atónitos. «Te oí hablando por teléfono con la tía Débora el otro día». «Eres un pequeño espía», bromeó Hugo, intentando disimular su asombro. «Pero sí, eso es todo. ¿Qué te parece?» Lucas pareció considerar seriamente la pregunta. «Bueno, São Paulo tiene el planetario y el Museo Catavento, y también está la gran oficina de su padre con esa sala de reuniones que parece una nave espacial». Los adultos se rieron de la descripción de la moderna sala de conferencias de Belen Investments. «Pero», continuó el niño, «me gusta mi escuela. Y Einstein necesita el patio trasero». Como si comprendiera, el perro levantó la cabeza, meneando ligeramente la cola. «Quizás podríamos tener 2 casas, como superhéroes con identidades secretas». Hugo sintió que se le oprimía el pecho ante la perspicacia de su hijo, tan parecida a la suya, pero atemperada por la sensibilidad de María. «Es una posibilidad que estamos considerando», respondió con sinceridad. «Pero no te preocupes por eso ahora. Sea cual sea la decisión, la tomaremos juntos, como familia». Lucas pareció satisfecho con la respuesta. Tras darse un beso de buenas noches, con Einstein de guardia a los pies de la cama, Hugo y María regresaron a la sala. «Es increíble», comentó Hugo acercándose a María. «A veces me pregunto cómo habría sido verlo crecer desde que era un bebé. Puedes compensarlo estando presente de ahora en adelante», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Y quién sabe, tal vez algún día», la sugerencia implícita flotaba en el aire. Aún no habían hablado oficialmente sobre la posibilidad de tener más hijos, aunque el tema surgía ocasionalmente en conversaciones sobre el futuro. «¿Te gustaría eso?», preguntó Hugo suavemente.